denominaciones y religiones sean extremadamente falsas, cristianas o no cristianas. Tengo muchos libros y yo me los leía todos. Y yo conocía lo que enseñaban, algunas de las cosas que enseñaban los católicos a través del anticatolicismo. Pero qué sorpresa la mía cuando empiezo a ver que los primeros cristianos justamente decían lo contrario que estos libros anticatólicos. Defendían la Eucaristía, defendían la existencia del Papa, defendían la tradición, defendían la veneración de los santos, defendían la intercesión de los santos. Claro, en este tema de la veneración e intercesión es el tema con el que quizás la Iglesia Católica ha tomado más distancia respecto a la Iglesia primitiva, pero aún así, en el 95% de las otras cosas, eran muy parecidas. Tenían vírgenes, tenían monjes, no les llamaban monjas, les llamaban vírgenes. Tenían seminarios, tenían monasterios. Le llamaban sumo sacerdote al obispo de Roma. O sea, tenían procesiones, existían los milagros como existen los santuarios de veneración. Colocaban los mártires debajo de los altares, los restos de los mártires los colocaban debajo de los altares. Era una iglesia litúrgica que creía en la transubstanciación. Tenían misa y una misa donde cantaban el credo. O sea, empecé a descubrir a la Iglesia Católica en los padres de la Iglesia. No solamente que enseñaban lo que enseñaban los padres de la Iglesia, sino que además sus doctrinas, sus libros, refutaban las doctrinas que yo creía. Descubrí que ya había personas que creían en algo similar a la sola Escritura, a la sola fide, no digo al solo Cristo, esa es una doctrina que es más difícil de discutirla con un protestante, porque la veneración de los santos era bastante más limitada y acotada en la iglesia primitiva. Se diferencia significativamente de la veneración de los santos el día de hoy. Pero con todas las otras cosas, ¿sí? Su antimagisterio que tienen los protestantes, bueno, nada, agarraban y defendían a fuego que existía una regla de la fe, que existía un papa, que existía una iglesia a la que debías sujetarte, que esa iglesia era la de Roma, que existía la tradición y que la tradición explicaba la escritura y que la escritura sin la tradición es una excusa utilizada por los grupos sectarios, que siempre existieron los grupos sectarios de las personas que venían con el rollo bíblico debajo del brazo y se metían en las casas de la iglesia católica para predicarles y arrancar esas ovejas de la única iglesia, que creían que había una única iglesia. Ese fue el mayor, la Eucaristía, y ese descubrimiento fueron los mayores descubrimientos de mi vida, ¿sí? Descubrir que la iglesia primitiva consideraba que había una sola iglesia, que no había multiplicidad de denominaciones y que todas fueran camino al cielo, sino que había una única iglesia, que era la iglesia apostólica, y el que se salía de esa iglesia no podía tener salvación. Había apostatado de Cristo, había abandonado a Cristo, había abandonado al Espíritu Santo, había abandonado al Padre, y como dice Juan, el que abandona a la iglesia no tiene ni al Padre ni al Hijo, porque si hubiera tenido al Padre y al Hijo, hubiera perseverado en la iglesia de ellos, la iglesia apostólica. Entonces, ese descubrimiento sí me hizo sentir rechazo, pero del más profundo que te puedas imaginar. Rechazo visceral. Porque le aposté muchísimo. Le puse mi vida a los grupos protestantes y fue, como te digo, más que un defraudar. O sea, fue sentirme engañado voluntariamente. Porque digo, no puede ser que haya personas que lean a los padres de la iglesia y todavía siguen diciendo que son bautistas. ¿Qué clase de pastor que dice buscar la verdad puede leer las doctrinas enseñadas por los padres de la iglesia y no hacerse católico, ortodoxo o cualquiera de estas denominaciones que son extremadamente antiguas, ¿sí? Yo, por causa del tema del papado, me decidí a ser católico porque encontraba el papado de una manera mucho más aproximada como lo entiende la Iglesia Católica y no ortodoxo. Pero la Iglesia ortodoxa y la Iglesia Católica son extremadamente parecidas a la Iglesia primitiva, y por el contrario, los evangélicos, llámense pentecostales, bautistas o testigos de Jehová o los luteranos, sus doctrinas eran refutadas por los apóstoles y sus discípulos, porque eran las mismas doctrinas que predicaban los gnósticos, los docetas, Qué manera de tirar bombas, ¿eh? ¿Cómo? Qué manera de tirar bomba vos también, ¿eh? Bueno, es que mi vida explotó. A mí los padres de la iglesia me tiraron una bomba atómica, 3 Hiroshima juntas cayeron en mi casa. Porque fue realmente una cosa brutal lo que me pasó. Para los que no lo conocen, me encanta este resumen del testimonio porque es mucho más largo. De hecho, nosotros tenemos una muy linda entrevista con Leo Abdala en un podcast que hacía hace un tiempo atrás, así que también lo recomiendo ver si te interesa más del testimonio de Leo,
pero para los que no lo conocen, Leo Abdala, reitero, ex protestante, ha contado parte de su transición, de su vida, de su pasado. Me parece que está muy bueno como introducción el poder conocer quién es él, de dónde viene todo este trasfondo, para entender luego el peso de las conclusiones a las que va a llegar cuando hace un análisis respecto a diversos temas propuestos por los protestantes, ¿no? Y en este caso, particularmente, un análisis del diálogo que hubo entre Edgar Pacheco con el padre Veroch, a quien le mandamos un abrazo enorme, un grosso, un crack, un titán. Aquellos que no lo conozcan a Leo, reitero, en el comentario fijado del chat en vivo te vas a encontrar con un enlace que te lleva al canal de YouTube de Leo Abdala, El Depósito de la Fe. Recuerden de que Leo tuvo pausado su contenido durante un tiempo por motivos personales y ahora está, ahí voy, y ahora está retomando su trabajo. Por ende, es de mucha ayuda que todos podamos ir al canal. Si no te suscribiste, te suscribas y que puedas entrar a sus videos, darle likes y demás para poder ayudar a que el algoritmo nuevamente le dé ese empujón que necesita para volver a ganar esa popularidad que ha tenido su trabajo, pero a veces por pausar el contenido, la subida de contenido, YouTube te castiga, ¿no? Entonces tenemos que darle una mano. Tenemos más de 2.200 personas en vivo. Un abrazo enorme para todos los que nos están siguiendo. Sí, Leito. Sí, gracias por recordarme, se me había olvidado este tema de por qué pausé. Acá en la Argentina, vos vivís en la Argentina, José, Santiago, y sabes qué difícil que es la vida acá en la Argentina. Cómo la inflación nos destruye completamente la economía. Y yo tenía 3 hijos, estaba tratando de llegar a fin de mes con muchas dificultades, esforzándome muchísimo por llegar a fin de mes con mi trabajo. Estaba tratando de hacer el canal. Me surge la necesidad de mudarme de provincia y además que mi esposa queda embarazada del 4.º hijo. Buscado, por cierto. O sea, no fue una situación accidental, lo buscábamos, como enseña la doctrina católica. Y eso puso demasiado estrés. La situación económica con el tema laboral era extremadamente delicada porque los radios de conversión de las monedas, yo trabajaba con una persona en el extranjero y los radios de conversión estaban haciendo que dejara de ser rentable mi trabajo, básicamente, o perdiera mucha de la rentabilidad. Entonces tenía que trabajar muchísimas más horas bajo un estrés tremendo y mi corazón dijo basta y tuve un infarto. Todo el estrés laboral, las presiones del tema del canal, porque imagínate que tomar una postura tan radical de hacerte católico cuando tenés a todos tus familiares que son protestantes, tanto los míos como los de mi esposa. Mi esposa tiene familiares pastores, yo tengo familiares pastores, o sea, la mudanza, el 4.º hijo o la 4.ª hija, fue algo que ya mi corazón dijo basta y tuve un infarto y el médico me dijo tenés que bajar porque el estrés no te está haciendo para nada bien. Así que tuve que pausarlo. Luego vinieron cuestiones de índole teológica también que me confundieron un poco. No sabía cómo encarar toda esta situación del avance de las comunidades arcoíris dentro de la Iglesia Católica. No sabía cómo enfrentar eso. Si me subía al canal, digo, bueno, ¿y acá qué tengo que decir? ¿Qué tengo que hacer? Me costó asumir una posición sobre eso que también me demoró un poco en retomar las actividades del canal, pero básicamente lo que me pausó fue el tema del infarto y que tuve que bajar un cambio. ¿Ahora está mejor? Sí, a ver, el corazón quedó con claro, fallos permanentes de por vida. O sea, un infarto significa que se te muere una parte del corazón, que ya el resto del corazón tiene que compensarlo. Y nada, tengo que tener ciertos cuidados y ciertos hábitos y adquirir ciertos hábitos y abandonar ciertos hábitos que bueno, tengo que hacer cambios en mi vida porque tengo que adecuar a un corazón que ya no trabaja claro, normalmente. Entonces, tuve que hacer cambios a nivel laboral, los tuve que hacer, aunque eso significara todavía más perjuicio económico. Y